Muy bien, continuamos. Vamos a continuar. Entonces, esto es la primera parte, ahora toca el segundo bloque, ¿sí? Hemos tratado de conversar de problemas del riñón y de uréter, ¿ok? Entonces, acá hasta aquí ya hemos quemado la primera parte y ahora vamos a avanzar con el segundo bloque, hablar de problemas en vejiga y la parte de genitales externos, ¿no? En este caso, en los pacientes varones, ¿ok? Muy bien. Miren, disfunciones neurovesicales. Vamos a ver algo. Esto es problema de disfunción, ¿no? Neurovesical, o sea, ya ustedes imaginan qué problema deben tener, ¿no? Problemas tanto en la vía nerviosa como en la parte vesical, ¿no? Problemas de la vía nerviosa que complican, ¿no? O traen consigo problemas vesicales, ¿ok? Entonces, causas, defectos del tubo neural. Pacientes con meningocele, mielomeningocele, pueden ser problemas del tubo neural. ¿Qué más? Pacientes con problemas, ¿no? De malformaciones anorrectales. Comentamos las valvas de uretra posterior también podrían tener este tipo de consecuencias, ¿sí? Reflujo neonatal de alto grado, disfunciones vesícoesfincterianas no neurogénicas y neurogénicas también. Miren, esto es un examen urodinámico más una electromiografía de suelo pélvico, ¿ya? A nivel del esfínter. Bien, vamos a hacer acá un esquema para que más o menos se entienda esto de acá. El esfínter, ¿no? O sea, el esfínter urinario, ¿ok? La tonicidad del piso pélvico también, el esfínter urinario sobre todo, no está, obviamente no está completamente relajado, ¿no? Y tampoco está, pues, completamente contraído, ¿sí? Guarda una tonicidad, como ven acá en la imagen, guarda una tonicidad más o menos estándar. Una actividad electromiográfica. Ese esfínter. ¿Ok? Si, por ejemplo, este, tienes sensación de micción, por ejemplo, y no encuentras un baño, pues, por ejemplo, cerca, entonces uno aguanta la orina, entonces la actividad aumenta, pero de forma consciente, porque tú lo quieres hacer. ¿Sí? La actividad aumenta. Cuando la vejiga se llena más, está más cerca a su capacidad máxima, también aumenta su tono. Y cuando ustedes están así, están lentamente, luego aumenta la intensidad porque ya la vejiga se va llenando, llenando, no encuentran un baño, entonces miccionan, ¿qué pasa? Se relaja y se produce esto. Un silencio, una pausa electromiográfica mientras el paciente micciona. Acaba de miccionar y nuevamente se activa la tonicidad muscular esfínter, ¿no? Esto se llama, pues, una pausa electromiográfica cuando el paciente micciona. Es lo normal. Esto debe pasar normalmente, ¿ok? Porque hay una coordinación entre la vejiga y el esfínter. O sea, se contrae la vejiga y el esfínter se relaja, ¿ya? Hay una coordinación ahí. Hay una coordinación. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué sucede en pacientes con problemas de la vía nerviosa? ¿No? Mielomeningocele, ¿no? Problemas de displafias, ¿no? De la columna, ¿sí? Eso no sucede de esa manera. Vamos a poner acá otro color. Por ejemplo, el paciente en este caso está ahí y orina y no se relaja completamente, ¿sí? No se relaja completamente. Incluso hay algunos casos que el tono aumenta mucho más. Y algunos casos donde es intermitente, ¿no? O sea, se puede llegar a vencer la obstrucción, ¿no? Entonces, hay tres tipos, pero bueno, no vamos a sería quizá profundizar y confundirlos, pero la idea es de que no existe una relajación adecuada del esfínter. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
el esfínter ya está cerrado, entonces la vejiga tiene que contraerse de forma más intensa para poder vencer esa obstrucción funcional del esfínter. ¿Ok? Entonces eso puede suceder. Y si está completamente obstruida y la vejiga se contrae muy intenso, ¿qué es lo que sucede? Puede causar un reflujo. Esa presión puede vencer el mecanismo antirreflujo y causar un reflujo secundario, ¿no? Un reflujo vesicular, pero por un problema propio de la vejiga. ¿Ok? Entonces, esto es lo que sucede en estos pacientes con problemas ¿no? de disrafia a nivel de la columna. Hay una disfunción vésico-esfinteriana. ¿Ok? Nervioso. Entonces, eso es básicamente lo que quiere decir el gráfico. Esto a veces hay casos donde al paciente se le hace un examen, ¿no? De examen de urodinamia más electromiografía y se ve este tipo de resultado y no hay ningún tipo de malformación neurológica. Eso se llama una vejiga neurogénica no neurogénica, actualmente conocido como síndrome de Hinman, ¿sí? Que es básicamente que los pacientes han adquirido esa conducta y lo hacen sin darse cuenta, ¿no? ¿Ya? Entonces, orinan y se están contrayendo de forma involuntaria estos pacientes. ¿Ya? Esto es lo que básicamente quería explicar. Por ejemplo, todo esto es un estudio y manejo especial que amerita o ameritó y ya existe una especialidad en neurología que se llama neurourología, ¿no? Más urología funcional, que se maneja de todo este tipo de problemas, ¿ya? De estudios. Entonces, ese es más o menos el problema de esto. Entonces, estos pacientes, ¿no? Eh, acá está. Deben ser evaluados periódicamente porque puede haber problemas en cuanto al riñón, a la función renal. Si hay algún signo de disfunción vesical, se debe empezar el manejo temprano. ¿Ok? Exámenes como ecografía, una cistografía, un examen de medicina nuclear, urodinamia, nos acompañan para evaluar al paciente de forma completa. Ultrasonografía para ver hidronefrosis. CUMS para ver si hay reflujo o no. Medicina nuclear para ver cuánto hay de función renal, si hay cicatriz renal, daño renal. Urodinamia, para lo que hemos comentado, urodinamia más electromiografía. Entonces, en estos pacientes se usan toda esta variedad de exámenes para tener una evaluación completa. ¿Ya? Entonces, estos problemas pueden requerir manejos complejos. Entonces, si el paciente pues, causa mucha presión para orinar, entonces, ¿qué se hace en estos casos? A los pacientes los cateterizamos. Les ponemos una sonda para que pues, la vejiga esté evacua. ¿Ya? Una sonda, por ejemplo, cada 6 horas, cada 8 horas, para que la vejiga esté evacua y de esa manera evitar que la vejiga se contraiga y choque contra su propio esfínter, ¿no? Y por tanto cause reflujo secundario. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Les ponemos sonda a los pacientes conservadoramente. El paciente se pone una sonda, se caracteriza el paciente o un familiar cada 6, cada 8 horas aproximadamente. Una sondita por la uretra. ¿Sí? Es el manejo inicial en todos estos pacientes pediátricos. Pero conforme el niño va creciendo, tiene que ir ya va a hacer su vida social, ¿no? Va a una escuela, ¿no? Va a un colegio, entonces pues es más difícil estar caracterizándose completamente, ¿ok? Además puede haber más problemas y todo eso. Entonces se crean conductos cateterizables. Uno es la famosa apendicovesicostomía, ¿sí? Apendicovesicostomía. Se hace un conducto, ¿no? Entre el ombligo y la vejiga y usa como conducto el apéndice secal, como ven ustedes en la imagen. ¿Ya? Es una apendicovesicostomía. ¿Ok? Una derivación, ¿no? Cirugía que la hacen los médicos urólogos, la parte reconstructiva. Eso no lo hace el cirujano general, lo hace el urólogo. ¿Sí? Si la vejiga ya se engrosó mucho, dijimos que perdió elasticidad, o son vejigas de baja capacidad a veces, porque entonces tiene que estar
pues cateterizándose cada 4 horas, cada 3 horas, ¿no? Entonces, a veces hay que ampliar la vejiga, aumentar su capacidad. Hay que hacer una cistoplastía, ¿ok? Una ¿Con qué se hace? Con intestino delgado, con ileum terminal. Ven acá, sección de ileum, se configura de esa forma y con esto se amplía la capacidad vesical, una ileocistoplastía. Cirugía que también lo hacen los médicos urólogos en la parte reconstructiva. ¿Ok? Entonces, son cirugías, pueden ir manejos sencillos, como ponerse sonda, ¿no? Evacuarse cada cierta cantidad de horas con una sonda urinaria o ir a cirugías muy complejas como en estos casos. Entonces, aparte de esto, pues requiere manejo médico, ¿no? Con antimuscarínicos para evitar esas contracciones vesicales, ¿no? Entonces es un manejo bastante complejo. Como les comento, que incluso pues amerita ya se hace una subespecialidad propia, ¿no? Esto en pacientes pediátricos. Pacientes adultos, jóvenes sobre todo, que son la mayor cantidad de personas que sufren accidentes de tránsito, también tienen lesiones medulares y también terminan con vejigas neurogénicas que requieren este manejo especializado. Cateterismo inicialmente y luego se les coloca conductos cateterizables o aumentos, ¿no?, del volumen vesical. ¿Okay? Muy bien. Entonces vamos a ver. Es un paciente de 3 años, espina bífida, ¿no? Acude por infección urinaria recurrente, ¿sí? Paraplegia, estreñimiento crónico y función renal, bueno, todavía conservada. Ustedes pueden ver en la imagen que el riñón está dilatado, ¿no? Dilatación de ambas cavidades renales, dilatación de la pelvis, los cálices y también del uréter, ¿ok? Por ecografía. Cistografía, una vejiga enferma. Miren esa vejiga cómo está, ¿no? Una forma totalmente alterada, una vejiga enferma, ¿ok? Podemos hacer también gammagrafía para ver cuánto hay de función renal diferencial, cuánto aportan, o si tienen o no tienen cicatrices en el riñón. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se hace en estos casos. Muy bien. Seguimos con eso. Cuadros de vejiga perezosa, disfunciones vesicales esfinterianas no neurogénicas, las comentamos hace poco, es igualito, es lo mismo, pero el paciente no tiene ningún problema neurológico, ¿ya? No se encuentra ningún problema neurológico. O casos de pseudoincontinencia, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? La vejiga perezosa, el paciente orina 3 veces o menos en todo el día, pero tiene que pujar, usa prensa muscular para orinar, es intermitente, puede constipación, infección urinaria. Y lo que contamos hace poco es lo que hablamos de discinergia esfinteriana, ¿no? Del trusor esfínter, ¿no? Hay problemas ahí de coordinación entre el detrusor y obviamente el esfínter. Y lo que es la pseudoincontinencia. Acá básicamente es que en este caso la paciente, ¿no? Género femenino, cuando micciona, cierra los muslos, ¿sí? O no tiene una buena apertura de los muslos y la orina queda en la zona vulvar, refluye hacia la zona de la vagina y cuando ya camina, ¿no? Se pone en bipedestación y empieza a caminar, pues hay un goteo. Entonces acá eso se llama pseudoincontinencia. Aquí, omisión vaginal, es un problema aprendido. Aquí no hay ningún problema anatómico o funcional, es algo más que nada aprendido. ¿Ok? Ven, acá está la vejiga con el contraste y como vemos que hace fluido hacia la zona de la vagina. ¿Ok? Muy bien. Disfunciones vesicosfinales no neurogénicas. El cuadro es muy similar, ya lo hemos comentado hace poco, pero les vuelvo a comentar que aquí no existe una alteración anatómica, ¿no?, o funcional que explique estos cuadros, ¿ok? Hay una triada generalmente de incontinencia de orina, estreñimiento, infección urinaria, puede haber incontinencia. El manejo depende de la severidad y el tipo, ya hemos comentado, puede ir solamente desde colocación de sonda y cateterismo hasta reconstrucciones complejas de la vía urinaria, ¿sí? Puede haber problemas de incontinencia o hasta reflujo vésico-uretral con falla renal crónica, ¿ok? Estudio urodinámico necesario, más electromiografía,
Y pues el manejo es amplio, ¿no? De terapia conductual hasta cirugías complejas, como las que hemos comentado. ¿Ok? Eso es en cuanto a todo este tipo de patología. ¿Ok? Bastante complejo, como eso les digo, e incluso pues amerita incluso pues su propia subespecialidad, ¿no? Muy bien. Pasamos a otro punto, que es la neurosis nocturna, ¿sí? Esto es la micción involuntaria de este paciente durante el sueño, de un paciente epiléptico durante el sueño. Al menos 3 veces en una semana, al menos 3 veces en una semana, ¿no? En niños mayores de a 5 años de edad, en ausencia de defectos congénitos o adquiridos del sistema nervioso central. ¿Ok? Puede ver. ¿Cómo se explica esto? Entonces, acá hay, básicamente, puede haber dos caminos, ¿sí? O que durante el sueño el paciente tenga una poliuria, o sea, una poliuria nocturna, durante el sueño produzca más orina el paciente, por tanto la vejiga se llena más rápido, o tenga una vejiga de baja capacidad, entonces la vejiga se llena también más rápido en la noche. Si el paciente se levanta a orinar, entonces su problema va a ser una nocturia. Si el paciente no está dormido y moja la cama, se llama eneuresis nocturna. ¿Ok? Se calcula que más o menos el 15% de todos los pacientes, de los niños, a los 5 años pueden tener este problema. ¿Ok? La incidencia disminuye al pasar los años. A los 15 años solo tienen el 2% e incluso a la edad adulta el 1% puede tener todavía eneuresis nocturna. ¿Ok? Aquí hay que hacer lo siguiente, hay que diferenciar pacientes monosintomáticos con pacientes, monosintomáticos, con pacientes que tengan, por ejemplo, otro tipo más de, entre comillas, que tengan más síntomas. Por ejemplo, pacientes, si solo, puede ser un caso de un paciente que solo moje en la noche, otro caso donde el paciente moje en la noche y también tenga en el día urgencia, frecuencia, incontinencia diurna, ¿sí? O sea, monosintomático o multisintomático. Eso hay que diferenciar bien, ¿ya? Porque ambos pueden ser cuadros distintos, ¿ok? Básicamente eso. Entonces, hay que ver si es mono o multisintomático, disfunción miccional, evaluar la capacidad vesical, si está disminuida o es normal, ¿sí? Vamos a comentar acá un poco, evaluar todo este tipo de aspectos. Si es monosintomático o es polisintomático. Si es polisintomático, o sea, aparte de que moja la cama el paciente, hay urgencia, poliuria, incontinencia en el día, el manejo, pues, hay que manejar la anorexia nocturna y también manejar la disfunción miccional, porque debe haber una vejiga hiperactiva, una vejiga de baja capacidad, otro problema más asociado a eso. O sea, es polisintomático. Si solo moja en la noche, o sea, como síntoma principal sin ninguna otra molestia en el día, ¿no? Bueno, ¿no? Puede ser que tenga una capacidad, una vejiga de capacidad pequeña. Entonces hay que dar ahí oxibutinina, o sea, que antimuscarínicos, o puede ser también beta 3, ¿no? Agonistas, actualmente también se puede usar, con desmopresina. Y además, ¿no? Modificaciones en cuanto a la conducta. ¿Ok? Alarma y vibración. Si la capacidad vesical es normal, ¿no? También se usa desmopresina y manejo de la parte conductual, ¿sí? Solo se agrega antimuscarínicos o beta-3 agonistas actualmente cuando la vejiga tiene una capacidad pequeña. Entonces, importante acá diferenciar, ¿sí? Porque es frecuente, a veces los papás a veces preguntan por eso, viene la mamá y pregunta por eso, ¿no? Mi niño se moja, es también un tema que frecuentemente preguntan. Entonces, primer paso, saber diferenciar si es mono o es polisintomático. ¿Ya? Ese es el primer paso. Y ahí, como ven en el esquema, el manejo más o menos que ustedes puedan darle a los pacientes. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ya pasando a la parte final del bloque, del tema de hoy, es básicamente el tema de la parte de anomalías congénitas externas, ¿ya? Hipospadias, epispadias, básicamente en cuanto a la dirección del meato uretral, ¿no? Está en la parte ventral, hipospadia, en la parte dorsal, epispadia.
De acuerdo a qué tan alejado o qué tan cercano es el periné, hay grados de hipospadias, ¿no? Primero, segundo, tercer grado. Puede haber, en este caso, hipospadia que están en el mismo glande, glandulares, en la corona, en el surco, en el mismo cuerpo del pene, incluso en el escroto, las penoescrotales o incluso en el periné, ¿ok? Mientras más alejado esté de del glande, pues mayor severidad y mayor dificultad para una reconstrucción, para una cirugía. Las que son de grados leves incluso pueden hacer una vida normal, tener familia, hijos, descendientes con esta hipospadia. Les comento brevemente, yo cuando era residente una vez me acuerdo que llegó un paciente por retención urinaria a la emergencia. Le digo al interno que le ponga la sonda urinaria al paciente. Y va y me dice, doctor, no puede ponerle porque el meato es pequeñito, no puedo canalizarle. Voy y le examino. Ese paciente tenía como 60, 70 años y tenía una hipospadia distal, coronal, ¿no? Más o menos. Ya tenía sus hijos, su familia, había hecho una vida normal y todo con un problema de hipospadia. Entonces, las hipospadias distales muy leves incluso no requieren ningún tipo de tratamiento quirúrgico, ¿ok? Y algo mucho más raro, más severo, poco común, son las epispadias, ¿no? Vamos a pasar al la segunda parte, que es lo del testículo no palpable, que es la nomenclatura actual. Básicamente mencionarles que es la parte más frecuente, más común, del problema más común del tracto genitourinario. Miren, se calcula que al nacimiento, ¿ya? Algunos pacientes pueden ser que no tengan testículo palpable, ¿sí? Pero esto a través del tiempo se puede esperar un descenso al cabo de 4 a 6 meses, ¿ok? Se puede esperar un descenso espontáneo de ese testículo. Entonces, hasta los 6 meses pueden darle chance a este paciente, ¿ok? La persistencia del testículo no descendido, perdón, no palpable, al año de edad es entre 0,8 a 2%. Predomina en el lado izquierdo. Ahora, de todos los que no son palpables, ¿ok? En la mitad a 60% el testículo está, o sea, el testículo lo tiene, ya sea intraabdominal, ¿no? En el canal inguinal, el borde, pero está. En el 20% son ausentes, o sea, el paciente nació con un solo testículo, es monórquico, nació con un solo testículo, ¿ok? Y en otro porcentaje son atróficos o rudimentarios, son tan pequeños que no van a tener una función, están atrofiados. Entonces, evalúen bien esto, ¿no? O sea, no es que tampoco siempre no tenga, hay un porcentaje que en verdad está ausente, es un 20%, o sea, nació el paciente con un solo testículo, ¿ok? La intervención, la edad, dijimos que hasta los 6 meses se le puede dar un chance, ¿sí? De descenso espontáneo, ¿ok? Entonces, se le puede dar un chance hasta los 6 meses, pero si después no ha descendido, o sea, estamos hablando de un ciclo no palpable, hay que pensar en una cirugía, ¿no? Y el tiempo ideal es entre los 18, pero entre los 12 a 18 meses de vida. Es el tiempo ideal para estos pacientes, ¿sí? Eso no quiere decir que no se haga a los 2 años, 3 años, 4 años de edad. Solamente estamos diciendo que es el tiempo ideal. Ideal. Se dice que el potencial fértil de esa gónada, de ese testículo, ¿sí? Es grande, es importante cuando se hace la orquidopexia antes del año de edad. ¿Ok? El desarrollo de las células germinales y tubulares se reduce a partir de los 2 años de edad. Y, por ejemplo, los pacientes con un solo testículo no descendido tienen tasas de paternidad similares a los pacientes pues, que no tienen este problema, ¿sí? 10% de falla. ¿Ok? Entonces, con un solo testículo, el paciente puede tener una vida familiar en cuanto a descendencia, ¿no? Una vida hormonal normal, ¿no? Se podría decir. Si el testículo no palpable es de forma bilateral a ambos lados, la incidencia de infertilidad es alta, ¿no? Entre 50 a 90%, ¿sí? Otro que también que se dice que la orquidopexia antes del año de edad mejora el crecimiento de la gónada. Miren, ahora, la orquidopexia antes de la pubertad podría reducir también la posibilidad de cáncer testicular. Miren, el manejo del testículo no palpable antes de los 13 años de edad, antes que pase, ¿no?, la pubertad,
tiene un riesgo para cáncer 2.2 versus la población general de estos pacientes, ¿ok? Pero ya después de los 13 años de edad, ya después de eso en verdad, ya se debe considerar una orquiectomía. Mencionamos acá que ese es el tiempo ideal, 12 a 18 meses. Pero pueden operarlos en 4, 5, 6 años, 7 años, 8 años, hasta antes que llegue a la edad, ¿no? A la pubertad, ¿sí? En promedio 13 años. Si pasa los 13 años, tiene 14, 15 años, 16 años, entonces ya pasó la etapa, ¿no? Postpuberal y ese testículo no está descendido, entonces la opción más adecuada va a ser retirar ese testículo, extirparlo por el riesgo aumentado de cáncer de testículo que pueda desarrollar, ¿sí? Obviamente, pues, obviamente dándose cuenta, fijándose que el lado contrario esté sano, sea normal, ¿ya? Justamente el testículo no palpable, no descendido, la criptorquidia, es un factor de riesgo importante de primer nivel para cáncer testicular, ¿sí? Para cáncer de testículo. Entonces, después de la etapa postpuberal ya se debe considerar su extirpación, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más puede pasar con los testículos no palpables? También puede haber casos de torsión testicular, torsión testicular. Y en este caso, pues habíamos comentado en una clase que importa mucho el tiempo de acción, ¿no? El tiempo de acción determina el éxito o no del procedimiento, ¿ok? Pero en este caso, pues al estar el testículo ascendido, ¿no? Y encima se tuerce, el diagnóstico, pues a tiempo es muy complicado, ¿no? Por la posición, la anatomía alterada, no se da. Generalmente la posibilidad de rescate, pues, es mínima. Incluso yo recuerdo también una vez un caso de un paciente llegó a la emergencia, ya unos 20 y tantos años, por una masa dolorosa en la zona inguinal, catalogado como una hernia, ¿no? Una hernia dolorosa que no se podía reducir, ¿sí? No recuerdo la ecografía, pero sí recuerdo que el paciente acabó en sala de operaciones por una hernia, ¿no? Incoercible, ya no, esa ya dolorosa, prácticamente creo que isquémica, bueno, entró a esa sala. Y cuando exploran la zona inguinal, los cirujanos se encuentran que era un testículo que se había torcido. Entonces, son anécdotas que les comento, ¿sí? Entonces, el siguiente punto, ¿tiene algún rol los exámenes de imágenes, tipo ecografía, tomografía, resonancia para estos casos? Básicamente, las imágenes no cambian el manejo del paciente, ¿sí? No van a cambiar el manejo que hoy vamos a comentar en los pacientes, ¿ok? La tomografía y la resonancia tienen costos altos, requieren anestesia para el paciente pediátrico, ¿sí? Para niños pequeños, y su sensibilidad tampoco es demasiado alta, 60% aproximadamente. La ecografía ha demostrado tener baja sensibilidad, pero sí una mejor especificidad en este paciente. Y además, pues, tendría que ser gente muy capacitada que lo haga porque los pacientes pediátricos, pues, no se dejan fácilmente examinar, menos que les hagan una ecografía, ¿no? El gel está frío, el paciente se contrae, asciende el cordón, asciende el testículo y, pues, más falsos positivos nos podrían mencionar. Entonces, las imágenes no cambian el manejo, ¿sí? Entonces, no determinan el manejo, ¿no? No es que si le pides una ecografía, una resonancia, una tomografía, eso va a guiar el manejo que ustedes al paciente le puedan plantear, ¿ok? Ahora vamos a comentar más o menos qué es lo que el paciente se le está y se le puede plantear. Antes de eso, también recuerden que puede haber posiciones ectópicas del testículo, por ejemplo, en zona suprapúbica, femoral, perineal, o pueden estar en el escroto contralateral, ¿sí? Ven acá, ¿no? Prepeneano, superficial ectópico, transverso escrotal, femoral, perineal, ¿sí? En otros lugares. Muy bien. El manejo, la parte que vamos a mejor comentar. Miren, habíamos dicho que al nacimiento, reexaminar entre 4 a 6 meses para esperar un descenso espontáneo, ¿ok? En la etapa postpuberal ya se debe considerar la orquiectomía, ¿sí? Retirar el testículo no ha descendido, no palpable, si el lado contrario está normal, ¿ok? Dos puntos clave. Otro punto clave, bueno, buscar zonas ectópicas, suprapúbica, femoral, perineal, escroto contralateral.
¿Qué más pueden haber? Condiciones asociadas a estos pacientes. Si es un testículo no descendido bilateral, ¿sí? De ambos lados, o si existe, por ejemplo, un testículo que no ha descendido con genitales ambiguos, por ejemplo, hay que excluir una hiperplasia adrenal congénita y hacer un cariotipo. ¿Qué sucede? ¿No? La adrenal produce también andrógenos, ¿sí? Entonces, al estar bloqueado la cadena enzimática, produce más andrógenos. Entonces, los que son fetos femeninos pueden sufrir, por ejemplo, una hipertrofia del píloriz, perdón, una hipertrofia del clítoris, ¿ya? Un clítoris hipertrofiado que asemeja a un pene, ¿ok? En un recién nacido. Y también pueden provocar una fusión de labios mayores, ¿sí? Asemejando un escroto rudimentario en este feto, en este recién nacido. Entonces, en esos casos hay que evaluar bien el cariotipo, hay que pensar, hay que actuar de una forma más minuciosa, ¿ok? Entonces, en esos casos, excluir hiperplasia adrenal congénita y hacer un cariotipo. Un tiempo se recomendaba dar terapia hormonal, básicamente testosterona a los niños, pensando que con eso pues el cordón testicular iba a crecer, se iba a elongar e iba a permitir un descenso espontáneo. Actualmente sabemos que no tiene ningún rol en estos casos, ¿sí? Entonces ya no se comenta porque no hay un rol para esto. Muy bien. Pasamos al examen bajo anestesia en los niños. Recuerden que la cirugía debe ser hecha entre los 12 a 18 meses de vida idealmente, ¿ah? Eso no quiere decir que no lo pueda superar hasta los 10, 12, 13 años, hasta antes que entre en la pubertad. Pero su mejor tiempo es entre 12 a 18 meses. Entonces, miren, exploración bajo anestesia, ¿no? Bajo anestesia, miren, testículo en este caso palpable. Muchas veces a los niños, el testículo no se le palpa, no se examina, no se palpa, entran a cirugía y una vez que el anestesiólogo les coloca la anestesia general, ¿sí? El paciente se duerme, se relaja y el testículo que no estaba palpable se llega a palpar, incluso desciende. Entonces, bueno, ¿no? Ya se procede con la cirugía, ¿no? Con lo que, ¿no? Se procede con la pexia inguinal, ¿no? Porque basta un buen relajamiento del paciente para que sea palpable ese testículo, ¿ok? Y eso, sí, sucede, ¿ah? Sucede a veces cuando cuando estamos con pacientes pediátricos, una que otra nos ha pasado, recuerdo yo cuando era residente, nos ha sucedido en una o en dos oportunidades. No se palpa, le ponen anestesia general y se palpa y se procede con la cirugía. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver con lo siguiente. Lo siguiente es cuando hay masas, protuberancias palpables, ¿no? Se puede palpar protuberancias palpables, ¿sí? A nivel, en este caso, si es palpable una masa, aparentemente un testículo, se explora, ¿no? La zona. A veces podemos encontrar incluso testículos, como les comentaba, hipoatróficos, muy pequeños, ¿no? Como habíamos comentado, más o menos un 20 a un 30%, pequeñísimos. Y a veces se considera, a veces hasta retirarlos, ¿no? A veces incluso se encuentra solamente el cordón y se encuentra el deferente y no el testículo. También algunas veces nos ha pasado, ¿no? Entonces una vez en una cirugía, un paciente, testículo no palpable. Lo examinamos, se palpa el cordón, se explora y no hay testículo, solamente está el cordón y está el deferente. O sea, en algún momento ese testículo se ha tenido que desaparecer, ha sufrido un problema vascular y se ha atrofiado y se ha reabsorbido en el momento de la vida prenatal posiblemente. ¿Ok? Muy bien. Si no se palpa el testículo, bueno, se procede con una exploración inguinal, aperturar la parte del canal inguinal y hacer una exploración de ese lado. ¿Ok? Para poder pues, encontrar el círculo que estamos buscando, ¿ya? Y si no está en la zona inguinal, se hace una exploración laparoscópica, ¿no? Buscar a nivel de la cavidad abdominal de ese testículo, ¿ok? Y acá pues hay que ver si tiene cordón, cómo están los vasos, el diferente, porque también puede ser un caso de un testículo, un paciente que tenga un solo testículo, nació con un solo testículo, entonces el otro no va a tener, ¿ya? Y bueno, en este caso, para lograr una adecuada fijación al escroto, se hace incluso hasta en dos tiempos las cirugías del alargamiento del cordón, espera que crezca el cordón y luego un segundo descenso en un segundo tiempo,
un poquito más complejo, ¿sí? Pero recuerden la primera parte, ¿no? La edad, el descenso espontáneo, ¿no? Si es ambiguo, rol de terapia, ¿no? Eso creo que sería la parte más importante de esto, ¿sí? Pero esas son las posibilidades que ustedes se pueden enfrentar o que nos enfrentamos cuando manejamos este tipo de pacientes. Muy bien, entonces para llegar a lo último, las últimas láminas, es sobre la parte de genitales externos. Hablamos de fimosis y parafimosis, ¿sí? Esto básicamente, recuerden que el desarrollo en cuanto a la vida prenatal del prepucio, el pene proviene del tubérculo genital y vienen desarrollo, se acompañan juntos, el pene y el prepucio, ¿ok? Se dice que ya ¿no? a la 16ª semana de gestación ya están desarrollados e inicialmente están fusionados. Entonces, si están fusionados, no existe al nacimiento, ¿no? En el postnatal, al nacimiento, no existe un espacio prepucial en casi el 100% de los pacientes, o sea, nacen con una fimosis fisiológica, ¿sí? A los 6 meses, solo el 20% de los pacientes, uno de cada 5, este prepucio es retráctil. Al año, a mitad, de los 3 años, el 90%. Entonces, al nacimiento, todos, generalmente, pues, casi todos, casi el 100% nace con este prepucio, pues, ¿no? Sin espacio prepucio, nace con una fimosis fisiológica, ¿ok? Un punto antes de continuar, hablemos de la parte del esmegma, que es un producto de recambio celular del glande, ¿sí? Y son creadas es un combinado además del sebo que viene de las glándulas de Tyson, que son estas de acá, ¿no? Que son como perlas blancas, ¿sí? En el surco verano prepucial, en la zona del glande y el surco, llegando al surco. Esto provoca o protege y lubrica a la parte genital. Entonces, a veces hay esmegma, que es producto de la muerte del tejido, de las células, y este sebo, de las glándulas de Tyson, entonces eso es el esmegma. Entonces, algunos pacientes pediátricos, a veces con fimosis, aparecen como lesiones blanquecinas, que es el esmegma que está retenido ahí, ¿ok? Entonces, la fimosis básicamente va a ser la dificultad para poder retraer el prepucio sobre el glande, ¿sí? Retraer. Puede ser congénito, como dijimos, al nacimiento casi todos los niños tienen esta fimosis fisiológica, ¿ok? Puede ser también por infecciones crónicas o que sean recurrentes, que sean recidivantes, puede haber estados severos de inflamación, lo que son las obliterantes, y en adultos pueden ser traumáticos, ¿no? De forma directa, actividad sexual, manipulación urológica, ¿ok? Las fimosis también se clasifican en grados, del 1 al 4, como ven en las imágenes. El grado 1, aquella que permite retraer, sí, completamente el prepucio, con la salvedad de tener un anillo fibrótico al borde del prepucio, un anillo. ¿Ok? Grado 2, deja ver parcialmente el glande, ¿sí? Grado 3, se ve solamente el meato, y grado 4, pues es algo puntiforme, severo, ¿no? También se puede clasificar en grados de severidad de lo que es la fimosis. ¿Ok? Muy bien. Manifestaciones, bueno, ¿no? Balón, anillo engrosado, ardor, eritema en el meato, incluso pueden ver lesiones blanquecinas, creo que acá se ve un poco, vamos a aumentar el tamaño, que son el esmema que está retenido dentro, ¿no? Como acá más o menos, ¿sí? Entonces, hasta el año de edad hay que considerar que es una fimosis fisiológica por lo que hemos comentado. Entonces, el prepucio, pues no debe ser forzado a retraerse. Muchos familiares, incluso las mamás, le quieren hacer un ejercicio, retraer el prepucio, y esto solo puede provocar que se rompa el tejido, después cicatrice y cause fibrosis. Entonces, una fimosis fisiológica puede llevarse a una fimosis patológica. Entonces, eso no se aconseja, ¿ya? Más bien hay que aconsejar que eso no se debe realizar, ¿ya? Hasta el año de edad, tranquilamente todos tienen su problema de fimosis fisiológica, ¿ok? Manejo médico, por ejemplo, básicamente manejo en cuanto a corticoides que adelgaza el tejido y pueden liberar el tejido. Básicamente corticoides tópicos 3 veces por día, más o menos mes a mes y medio de tratamiento, o sin una cirugía tipo circuncisión o tipo osteoplastías.
Antes del año de edad dijimos que se trata de casos de fimosis fisiológica. Y aquí, entonces, existen algunas situaciones donde se recomienda una cirugía, ¿no? En menores de 1 año, por ejemplo, infección urinaria, ¿sí? Pacientes que hacen infecciones urinarias, también acá se aconseja una circuncisión, balanopostitis, parafimosis, casos de fimosis puntiforme, grado 4, eso pues no va a liberar ni con el tiempo, ¿sí? No va a liberar, entonces también ya se le puede ofrecer una cirugía pues mucho más temprana. O por relaciones religiosas, ¿no? Que a veces también pues te piden al paciente circuncidarlo antes del año de vida, ¿no? Incluso a veces recuerdo que alguna vez, ¿no? En la práctica privada, un paciente con su recién nacido de 2 semanas, pues insistía para que le haga una circuncisión, ¿no? Entonces, también se hace por cuestiones de tipo religioso. ¿Ok? Muy bien. Postioplastia es básicamente para liberar los anillos, ¿no? La tensión, los anillos concéntricos, solamente para liberar esos tipos de anillos, o para retirar todo el prepucio y a la circuncisión, ¿sí? La circuncisión. Y acá ya se libera todo el prepucio, ¿ok? En la plosioplastia no solamente se libera a zona de la estrechez del anillo concéntrico que puede estar ¿no? causando esta estrechez como un anillo acá concéntrico acá en este paciente, ¿ok? Acá no se libera o no se retira el prepucio, solamente se libera ese anillo constrictor que tiene el paciente, ¿sí? En cambio, en este caso sí ya se retira total o parcialmente el prepucio. Muy bien. Para fimosis, es el siguiente punto. Por ejemplo, aquí los casos de donde el tejido prepucial queda por detrás del glande y se edematiza, se inflama, por tanto causa una compresión del glande, ¿sí? Entonces, aquí se tiene que pues tratar de regresar a la posición normal, porque si no esto comprime, causa inflamación, causa edema, incluso puede provocar un compromiso vascular del glande en estos pacientes. ¿Ok? Entonces es necesario, es una urgencia urológica resolver este tipo de problemas. Normalmente se hace una reducción manual, como vamos a ver en las imágenes, pero si es que no es posible, incluso pues requieren una cirugía a la brevedad, ¿ya? Una cirugía de emergencia. Por ejemplo, para fimosis, ¿no? Frecuente en niños y en jóvenes, por toda esa zona transuretral, ¿no? Pacientes que tienen edema de prepucio, ¿sí? Todo este tipo de problemas, miren acá, pueden causar este tipo de edema y hacer un compromiso vascular del glande. Ven acá en esta imagen, el glande está ya morado, ¿no? Morado, o sea que hay que reducir con urgencia este prepucio. Esta es la manera de reducción manual, miren, con los dos dedos, ¿no? Se trata de empujar hacia atrás el glande, mientras con los otros dedos jalamos el prepucio hacia adelante, con reducción manual. Entonces, pues de esta manera, ya ya va a requerir ya va a requerir ya posiblemente una cirugía, ¿sí? Pues va a requerir una cirugía ya posiblemente. Ahora, la fimosis y la parafimosis, pues, si bien son cirugías que no son muy complejas, pero tampoco están exentas de ningún tipo de complicación. Por ejemplo, puede haber estenosis de meato, infección de herida, hemorragia, hematomas, pene oculto, sinequia prepucial, resección excesiva del prepucio, fístula uretrocutánea, úlceras del meato, gangrena de Fournier, pene plegado y hasta lesiones de uretra, ¿sí está acá, no? Lesiones de uretra también puede haber, fístulas uretrocutáneas, ¿ah? Que sí, sí puede suceder. ¿Ya? Entonces, son cirugías sencillas, pero no están libres de complicaciones. Y más todavía en neonatos, en recién nacidos, ¿no? En niños muy pequeños, con más razón todavía. ¿Ya? En adultos sí, pues es mucho más difícil que tengas una fístula de la uretra, un tipo de problema, pero en niños es mucho más posible eso. ¿Ok? Muy bien, entonces esta era la última lámina. Hemos tratado de resumir todo lo que dice el sílabus en para cumplir con el sílabus y en el tiempo que está también establecido, ¿no? 1 hora y media, 1 hora y 45 más o menos de teoría, ¿ok? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Puntos a recordar de la primera parte, las formas más frecuentes, los métodos diagnósticos, ¿sí? Cómo manejar un paciente pediátrico con infección urinaria febril. Recuerden manejo antibiótico profiláctico, derivarlo para el examen de cistografía, para descartar el reflujo y todo eso, ¿ok? Quizás, pues, no sé, en verdad, normalmente por promoción, creo que hace urología por promoción, o sea, ¿no? Uno de cada 100 a 120 egresados de medicina creo que hace urología. Pero bueno, entonces seguramente lo verán con más detalle, pero de forma general, al momento van a ser médicos cirujanos, o van a estar en su serum, entonces ahí puede ser que tengan pacientes